¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. ¿Qué pregunta? ¿Cómo estás? ¿Verdad? A veces se nos hace un hábito de decir que está todo bien. ¿Y cómo estás? Bien, bien. Y ya se nos ha hecho un hábito que respondemos sin pensarlo. Es algo automático, en la cual ya lo decimos sin tener que esforzarnos en pensar. Entonces, te vuelvo a preguntar, ¿cómo estás? Y no respondas. Quizás te dijeron, estás en una situación, en un problema que pensaste o te dijeron de esta no salís. Estás tan en el fondo del problema en la cual no vas a poder salir ya de esta. Saliste de muchas, pero de esta parece que no. No sé cuál será tu problema. Quizás sea físico, espiritual, financiero, no lo sé. Pero yo te quiero dar la clave hoy de una práctica espiritual que afectará el mundo natural convirtiéndolo en un hecho sobrenatural. Y vamos rapidito a lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 16, del 23 al 32. Pablo y Silas se encontraban en la situación que estás vos y quizás peor. No olvides que siempre hay alguien que está en la misma situación que vos, o peor, o inferior. Pero de acuerdo a esta práctica que tú harás, terminará afectando primero tu vida y después a los demás de una manera sobrenatural, porque no hay nada en lo espiritual que no afecte lo natural, el mundo natural, y lo convierte en un hecho sobrenatural. Fíjate lo que dice. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel, aquí en a Pablo y Silas. Le ordenaron al carcelero que se asegurara que no se escaparan, o sea, de esta no salís. Vamos más. Dice el 24, así que el carcelero lo puso en el calabozo de más adentro, lo sujetó los pies en el cepo, o sea, los inmovilizó, los puso en lo más profundo de la cárcel. No son como las cárceles de ahora, eran huecos en la superficie, en la tierra, en el suelo, y allá los metieron a estos dos y los pusieron cepo en sus pies, en la cual quedaron inmovilizados. Quizás este también sea una particularidad de los problemas que estás pasando, quedaste inmovilizado. Le dijeron al carcelero, asegúrate que no salga. Entonces el carcelero cumplió la orden. Pero dice que alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando. ¿Qué estaban haciendo? Orando y cantando himnos a Dios. ¿Y qué sucedió al hacer esta práctica espiritual en el mundo natural? Fíjate lo que continúa diciendo. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Ellos podrían haber dicho, ¿qué está pasando? Empezamos a cantar, la cosa se empeoró, empieza un terremoto, se nos cae el techo encima. No, dejen de cantar. No, ellos siguieron cantando porque eran hombres espirituales, hombres de Dios, que podían a través de lo espiritual influenciar en el mundo natural. Entonces ellos siguieron cantando y obviamente el terremoto cada vez más fuerte. Fíjate lo que termina sucediendo. Dice, de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta su cimiento, y al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. ¡Wow! ¿Qué es lo que hicieron de diferente? Es que hicieron una actividad espiritual, hablar con Dios y cantarles cánticos a Dios. Y esto hizo que esas cadenas se rompieran y los presos quedaran todos en libertad. Y el carcelero, que más tarde intenta quitarse la vida al ver semejante hecho y pensando que todos habían escapado, sale ahí Pablo y Silas diciendo, no te mates. El carcelero corre a los pies de Pablo y Silas, corre a los pies de los hombres de Dios pidiendo auxilio. Y cuando se va a quitar la vida, dice, no te quites la vida, cree tú y tu casa y serán salvos. Entonces aquel carcelero fue bendecido. Aquel que los llevó a la cárcel fue el que más tarde los termina curando a estos hombres de Dios, recibiéndolos en su casa, siendo Pablo y Silas bendecidos sus vidas espirituales, bendecidos sus cuerpos físicos, bendiciendo aún al enemigo que los llevó a la prisión y además bendiciendo a todos los que los rodean. Esta es la altura de la medianoche, estás en la medianoche, hora de cantar, hora de alabar, hora de entrar en intimidad con Dios en tu familia. Busca a tus hijos, busca toda tu familia, empezá a orar a Dios, empezá a hablar a Dios, empezá a cantarle a Dios, empezá a hablar con Dios y verás cómo esos cepos se romperán, cómo esas cadenas espirituales se caerán. Pastor, me quedé sin trabajo, dale gloria a Dios porque viene algo mejor.
Es necesario que con tu adoración y con tu intimidad hagas temblar los cimientos de esta tierra y de todo tu problema, y todos esos cepos quedarán sin eficacia a través de un hombre y una mujer o una familia que decidió alabar a Dios y cantarle himnos a Dios. Este es el momento, allí en tu casa, en pasar momentos con Dios, y verás cómo tus cadenas se caerán junto a todos los que te rodean. Dice que a la medianoche los que estaban en la cárcel escuchaban lo que Pablo y Silas hacían. Que tus vecinos escuchen lo que vos estás haciendo, y verás cómo serán ellos también liberados. Que Dios te bendiga. Bendiciones.